Hola amigos de Desansiedad, me da mucho gusto saludarlos hoy. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y soy fundadora de Desansiedad. Y justamente ahorita que estaba aquí en el coche, dije pues es buena idea para platicarles acerca de este miedo, para darte algunas ideas de qué puedes hacer para poder subirte al volante o como copiloto o atrás y hacer algún viaje. Tengo un audio muy completo en SoundCloud que te lo comparto aquí abajito. Pero de todas formas te quiero platicar algunos de los puntos principales. Específicamente con el miedo a manejar, sí es importante que tú sientas confianza en ti, sobre todo si tú eres el que va a manejar. Pero muchas veces perdemos esa confianza porque a lo mejor algún día nos sentimos mal mientras que estábamos manejando. A lo mejor algún día te sentiste que podías perder el control, o que te podía dar un ataque de pánico mientras que manejabas. O a lo mejor un día precisamente te dio un ataque de pánico mientras manejabas. Y entonces lo que yo he observado es que se queda como el miedo a que se repita y que sea peor. Porque yo estoy segura que si me estás escuchando aquí y ahora, esa vez que te sucedió quizás no fue tan grave como lo imaginas ahora. A lo mejor se sintió muy mal, sí, eso no te lo quita nadie, pero a lo mejor no es lo que realmente sucedió, lo que en tu mente te imaginas que sucedió, y para eso también te recomiendo que veas el video de si tienes miedo a que te vuelva a pasar. El punto es de que lo sentimos tan desagradable que llegamos a la conclusión de que sí, la próxima vez puede suceder eso que sientes que pudo haber sucedido. Dígase que tengas un accidente o que se te pare el coche o de que pierdas el control. La realidad es que existen muy pocas probabilidades de que eso sucedan, porque tú te empiezas a notar cuando te empiezas a sentir mal, tú lo empiezas a notar. No es como que te va a dar así, pum, de repente, como decimos en México, el soponcio, y vas a perder el absoluto control de tu coche o de ti. No funciona así. La realidad es que empiezas a sentirte quizás mareado, a sentirte inquieto. Te empiezas a sentir inquieto, mareado o quizás como con un poquito de taquicardia. Y entonces ahí es mi recomendación, es que puedas hacer un alto en esos momentos. Que puedas buscar con tranquilidad. Ahora sí que como cuando estamos en una situación de los letreritos de los lugares públicos que te dicen camine, no corra, ¿no? Es que tú sepas mentalmente que si empiezas a sentirte mal, en lugar de adelantarte a chin, ya me está agarrando aquí en el coche y voy a perder control, en lugar de eso, se trata de que empieces a buscar, a ver, ¿en dónde me puedo ir a estacionar por unos 10 minutos? Para esto es importante que no te importe el qué dirán, que no te importe si pasa alguien que te conoce o que no te conoce y te ve ahí estacionado, respirando y relajándote. Es importante también saber relajarte, saber lo que yo recomiendo de dejar las sensaciones venir, de dejarte sentir para poder después relajar el estómago, respirar profundo y empezar a soltar. Si tú te das esos 5 o 10 minutos al lado de la carretera o en un estacionamiento, en un lugar que te parezca seguro para ti, cierras los ojos, dejas venir las sensaciones y relajas el estómago y sueltas la tensión, entonces puedes dejar pasar la incomodidad. El problema es de que nos empezamos a resistir y dices, no, chin, ya me empiezo a sentir mal, tengo que poner más atención, tengo que agarrar bien el volante, tengo que ponerme más tenso. Y eso no funciona, porque entonces más te empiezas a sentir inquieto. El punto es de que te des ese espacio de hacerte a un lado y relajarte. Ahora, algunas personas me preguntan qué pasa si voy con mis hijos y me empiezo a sentir mal. Yo hubo un día que hubo como una lluvia de granizo, donde íbamos en una bajada que empecé a sentir como un poquito de miedo, ¿no? Voy con mi hijo bebé, no veo bien, está granizando y qué tal que ahorita se me derrapa. No se me derrapó el coche, pero quise empezar como a dedicarme a tranquilizar a mi hijo. Y en ese momento me cayó el 20 y dije, no tengo que tranquilizar a mi hijo, tengo que primero
tranquilizarme a mí y yo confiar en que sé manejar, en que sé hacer las cosas y en que todo va a salir bien y en hacerlo con cuidado. En el momento que yo me tranquilizo a mí y me doy esa seguridad a mí, se la empiezo a transmitir a mi hijo. Entonces son oportunidades para que inclusive tú le enseñes a tu hijo que puedes, y es totalmente normal y natural, darte un momento para cerrar los ojos y relajarte, e inclusive hacerlo con ellos. Es algo muy padre que puedes empezar a hacer con tus hijos, de cerrar los ojos y relajarte. Entonces, ya que te haces a un lado y haces las relajaciones con tu hijo, deja que pasen las sensaciones. No tienes que pedir ayuda, no tienen que ir por ti, no tiene que haber alguien en casa esperando a tu llamado para salir a rescatarte. Un ataque de pánico o una crisis de ansiedad no tiene por qué imposibilitarte el que puedas volver a arrancar el coche y continuar. Pero sí es importante que te des tu tiempo, que te restablezcas bien, que tú te sientas que ya estás con tus sentidos y con tu desahogo ya pasó, para que puedas poner atención. Sí ayuda mucho que lleves un vaso, una botella de agua contigo, que lleves quizás una paleta de una Tootsie Pop, una paleta de dulce, para que de cierta forma te ayude como a reactivar, porque ya sabes que después de una crisis o un ataque de pánico viene el bajón, sobre todo si te lo dejas sentir y si te desahogas. Entonces esa es una parte de qué hacer en el momento, ¿no? Que te empiezas a sentir mal. Pero te quiero también recomendar que antes de salir a manejar, que antes de emprender un viaje o un trayecto, en las noches anteriores de un día o 3 semanas, o 3 días, hagas visualizaciones donde te imaginas todo el proceso, lo ensayas mentalmente, literalmente ensayas cómo tú puedes subirte al coche, y lo más importante es que te sientas confiado y te sientas seguro en ti y que confíes en tus habilidades de respuesta, en tu propio cuerpo, en tus capacidades. Inclusive puedes subirte al coche y empezar a hacer exposiciones graduales. Si tu miedo a manejar es absoluto y no manejas nada, o no te subes al coche para nada, puedes empezar a hacer primero las visualizaciones donde te lo imaginas tal cual y haces el ejercicio de frenar y relajar cada vez que lo necesitas. Digamos que te expones a esas sensaciones reales imaginándolo, y después lo haces realmente el ensayo. Primero a lo mejor te pones al lado del coche y te subes en el asiento y te quedas ahí sin llaves ni nada, no lo vas a prender. Te quedas ahí a sentir y a exponerte a esa ansiedad que se va generando por estar ahí. Relajas estómago, dejas pasar y te quedas un ratito más. Hasta que tu ansiedad va bajando todavía más, entonces ya quizás puedes arrancar. Y pum, te viene obviamente la ansiedad. No es de que te regreses, es que te estás exponiendo a las cosas que te dan miedo. Lógicamente vas a sentir algo. Pero entonces aplicas el ejercicio de aceptar, relajar y soltar la tensión, desahogar, y muy importante, el diálogo mental. El diálogo mental que te dices de ubicarte en la realidad. A ver, ahorita voy tomando el volante, ahorita estoy sintiendo, poniendo atención en lo que hago, mi cuerpo se siente bien, no hay problema. Es de nuevo confiar en ti, pero la idea es que te expones a la ansiedad, te expones al miedo de manejar, a la par de que practicas la relajación y la confianza en ti. Esto es algo gradual, ¿okay? Que vas a ir aumentando cada vez más, gradualmente lo vas a ir sintiendo. Hay otra cosa que a mí me ayuda mucho en las carreteras, sobre todo, que es cuando, no sé, por ejemplo, pasas al lado de un camión muy grande y sientes que se va a apoderar de ti algo y vas a hacer algo que no quieres hacer, ¿no? O que te va a traer demasiado el camión o la bajadota. Y yo lo que he descubierto es que si me enfoco en mi camino, si me enfoco en mi carril, si me enfoco hacia donde yo quiero ir y ahí pongo mi intención y relajo el estómago y me conecto con mi coche, con la velocidad, y me siento cómoda con la velocidad,
esa sensación como de, ay, ahorita quién sabe qué pase, se me quita muchísimo. Es una mezcla de poner atención en tu presente y sentir el coche a través de tus sentidos, confiar en tus capacidades y poner tu visión clara de hacia dónde quieres ir. Y si en algún momento sientes que tus sensaciones o tu ansiedad empieza a aumentar de, digamos, 4 o 5 de nivel, es totalmente válido que hagas un alto, te orilles y hagas tu relajación para poder continuar. Acuérdate de que no importa lo que digan los demás, el punto es de que conectes con tu sentido de libertad. El coche, muy en el fondo, el poder manejar, el poder transportarte, tiene que ver con tu sentido de libertad, de moverte. Y nosotros tenemos en nuestra naturaleza a nómadas internos. Nos gusta movernos, nos gusta sentir que podemos transportarnos. Entonces, por un lado, no te limites por el coche. Si quieres transportarte, si quieres salir y sentirte libre, camina, toma transportes públicos, pero sí te invito a que reflexiones y conectes con tu sentido interno de libertad y que si vas a salir a manejar, le pongas un propósito, una intención y no lo hagas nada más porque tengo que superar este miedo, sino porque quiero ir a tal lugar. Y que enfocado en esa mentalidad, confiando en ti y tomándotela con calma, habiendo ensayado y yendo poco a poquito, es muy probable que vuelvas a sentirte confiado en el coche. Así es que espero que este video te ayude. Si quieres saber más, revisa el audio, inscríbete también aquí a mi canal, estaré subiendo más videos y estamos en contacto. Un abrazo, bye bye.